una ex colonia británica dejará de tener como jefa de Estado a la reina Isabel II. En 2021, el mundo será testigo del nacimiento de una nueva república, Barbados. En el siguiente video te contaremos las curiosidades de esta isla con playas soñadas y cuáles son los territorios en todos los continentes que siguen vinculados a Londres. En septiembre de 2020, la gobernadora general de Barbados, Sandra Mason, anunció que en 2021 su país dejará de ser una monarquía constitucional para convertirse en una república. Our country can be in no doubt about its capacity for self-governance. The time has come to fully leave our colonial past behind. Ya no será Isabel II la jefa de Estado, sino un barbadense. Pero antes de entender las implicancias de este anuncio, conozcamos este país. Barbados es una pequeña isla ubicada en el Océano Atlántico, que tiene casi 300.000 habitantes. A pesar de su vínculo cultural con los países caribeños, lo cierto es que no se encuentra en el Mar Caribe, sino algunos kilómetros hacia el este. Esto le da algunas ventajas. Al no estar en la línea de las Antillas, no se encuentra tan expuesta a terremotos ni huracanes. Si queremos dar una vuelta completa a la isla en automóvil, necesitaremos casi 3 horas. En todo el recorrido podremos ver playas y hoteles, ya que está muy desarrollado el sector turístico. Antes de que esto ocurriera, la principal actividad económica era la producción de caña de azúcar y de ron. De hecho, se muestran orgullosos de que tienen el ron más antiguo del mundo y es la mayor exportación del país. A contramano, el resto de los alimentos y productos deben ser importados. Tras una breve ocupación española, alrededor de 1620, los ingleses llegaron a Barbados y la influencia británica continuaría hasta la actualidad. De hecho, controlaron la isla directamente hasta 1966, año en el que Barbados se independizó. Antes de eso, formó parte de la Federación de las Indias Occidentales. La formaban 13 países y territorios dependientes actuales, entre los que se destacan Jamaica y Trinidad y Tobago. Pero la experiencia solo se extendió por 4 años, ya que no existía un apoyo popular. Esta herencia británica se puede percibir en distintos aspectos culturales. Además del idioma, que es el inglés, en Barbados se conduce por la izquierda y el deporte más popular es el cricket. A pesar de ser un país independiente, Isabel II se mantiene como la jefa de Estado. ¿Qué significa esto? En la práctica se trata de una cuestión más bien simbólica, aunque, por lo menos en la teoría, el jefe de Estado es la máxima autoridad de un país. En las repúblicas presidenciales, en cambio, el jefe de Estado suele ser el mismo que el jefe de gobierno, quien lleva adelante la administración del país y encabeza el poder ejecutivo. Además del Reino Unido, Isabel II es la jefa de Estado en otros 15 países. En América encontramos a Canadá, Belice, Bahamas, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas y, claro, Barbados. Y en Oceanía, a Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu. Además de la extensión del territorio, Isabel II se destaca por el tiempo de su reinado. En 2007 superó a Victoria, su tatarabuela, como la monarca con más tiempo al frente de la corona británica. Actualmente lleva 68 años como reina. Solo hubo 3 monarquías más largas en toda la historia. Si llega a 2024, la reina superará a Luis XIV como el monarca con más tiempo en el poder. De vuelta, en Barbados, lo cierto es que la decisión no tiene efectos inmediatos, sino que se producirá en noviembre de 2021, cuando se cumplan 55 años de la independencia. No se trata del único país que optó por dejar de tener a Isabel II como jefa de Estado. Desde que comenzó su reinado en 1952, estos 16 países cortaron ese lazo con el viejo imperio. Igualmente, todos ellos se mantuvieron dentro de la Mancomunidad de Naciones, también conocida como Commonwealth. ¿De qué se trata?
En la primera mitad del siglo XX, cuando comenzaba a caer el Imperio Británico y se avisoraban nuevas independencias, el Reino Unido creó esta organización internacional para mantener un vínculo con sus territorios en todo el mundo. Actualmente, 54 países siguen conformando la Commonwealth. A pesar de que Isabel II dejará de ser la jefa de Estado de Barbados, el país podría permanecer en la organización. Pero la decisión de convertirse en una república no fue la única política pública con la que sorprendieron sus autoridades en los últimos meses. Como señalamos, el turismo es la gran fuente de ingresos de la isla. Pero la pandemia provocada por el COVID-19 redujo la circulación de turistas en todo el mundo, lo que significó un gran problema en Barbados. La solución que lanzaron fue una nueva visa laboral para extranjeros. Apuntan a trabajadores que realicen home office, pero que en vez de hacerlo en sus países, viajen a Barbados. Así, además de trabajar, podrán disfrutar de la playa y el sol en sus momentos libres. Esta nueva visa se otorga por 12 meses, pero lo cierto es que no es para cualquiera. Por empezar, tiene un costo de $2.000 por persona, o $3.000 si se solicita el paquete familiar. Además, los postulantes deben declarar que aspiran a tener un ingreso de por lo menos $50.000 durante el tiempo que dure su estadía en la isla. Quienes vayan a Barbados no solo podrán disfrutar del sol y el agua cristalina, también podrán disfrutar de cavernas. Estas formaciones no se encuentran en otras islas cercanas. Es que Barbados tiene un origen coralino, a diferencia del resto de las Antillas, que son volcánicas. En Bridgetown, la capital del país, podrán ver el tercer parlamento más antiguo de todo el continente. Fue creado en 1639 y el edificio data del siglo XIX. También podrán ver la casa de la barbadense más famosa, Rihanna. La cantante vivió allí hasta sus 16 años, pero regresa todos los años y mantiene fuertes vínculos. De hecho, fue nombrada embajadora del país. Y la calle en la que se crió ahora se llama Rihanna Drive. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Es un avance para el país tener un jefe de Estado barbadense? Por sus vínculos culturales, sería bueno que se mantenga dentro de la Mancomunidad de Naciones. Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos podrás apoyar para que hagamos más y mejores videos. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos.